La vez pasada nos quedamos en conocer qué cosa es inestabilidad de una vía. Bueno, una vía se puede saber de antemano si va a ser estable o inestable de acuerdo a una fórmula europea. La vía del Tren Maya, de acuerdo al tipo de riel y al durmiente y al espaciamiento, que son esas tres variables, nos dan a conocer teóricamente si una vía es estable o es inestable. Veamos la fórmula. ¿Qué es inestabilidad de una vía antes que nada? Pues una vía estable, pues es una vía que no te va a dar problemas salir circulando tanto en curvas como en rectas. O sea, todo el conjunto va a estar trabajando establemente. Inestable significa que va a haber alguna causa o algún efecto que va a hacer que se pierda la estabilidad. Y esa causa o efecto se le llama inestabilidad y se puede calcular teóricamente con esta fórmula. Por si no se aprecia bien, pero yo creo que sí, si le ponen zoom a su video. Mire, inestabilidad de una vía se calcula con una constante 100. Todo esto se va a multiplicar por 2 veces el peso del riel con la que está construida esa vía. Y esta cantidad se va a dividir entre 2 veces el peso del riel más el peso del durmiente con el que está construido entre la distancia de separación de cada durmiente. Entonces la vía férrea del Tren Maya está construido con riel de 115 libras por yarda. Esto ya lo sabemos. Pero yo, como me pide la fórmula, me está pidiendo que el peso del riel se dé en la fórmula se aplique por metro lineal, no por yarda. Por lo tanto, el peso del riel, pasando los 115 libras por yarda, viene siendo 56.90 kilogramos por metro lineal. ¿De acuerdo? El peso del durmiente ya lo habíamos calculado, que era como 263 y fracción. Yo le estoy sumando 6 kilogramos más, cuando mucho así, por el peso de los accesorios, que es la placa, la grapa, los tirafondos, los pernos tirafondos, y me dan 270 kilogramos. ¿De acuerdo? Y la distancia, que es la D, entre separación de durmiente y de durmiente, son 58 centímetros, de eje a eje. Si aplicamos la fórmula, nos da que la inestabilidad es igual a la constante 100, 2 veces multiplicado por el peso del riel por metro lineal, 56.90, y todo esto dividido entre 2 veces el peso lineal del riel más el peso del durmiente, que viene siendo los 270 kilogramos, dividido entre 0.58 metros, que vienen siendo los 58 centímetros. Nada más que aquí ya está pasado en metros. Y todo esto, marca la fórmula que se debe elevar al cuadrado. Aquí lo tenemos. Bueno, siguiendo con el desarrollo, la inestabilidad es igual a 100, no ha cambiado todavía esta constante. La vamos a aplicar cuando ya tengamos todo este resultado, que es 56.90 multiplicado 2 veces me da 113.80 kilogramos. Esta es la misma cantidad que acá abajo, 113.80 kilogramos más el peso del durmiente entre la misma separación de eje a eje. Todo esto al cuadrado. Esto es igual a la misma constante 100, así, y multiplicado por 113.80, y todo esto dividido entre 13.80 más 270 entre 0.58 me da 465.5, todo esto al cuadrado en la parte baja. Continuando con el desarrollo, 100 es igual a 113.80, que viene siendo la misma cantidad, dividido entre 465.5 más 113.80, ya estoy juntando todo esto, me da 579.3 al cuadrado. Desarrollando esto,
me viene dando 335.588.49. Aquí ya puedo hacer la división porque ya no está al cuadrado. Y esto me da que la inestabilidad es igual a 100 multiplicado por 0.00003391. Y esto es igual, ya multiplicado por 100, a 0.0339. ¿De acuerdo? Este resultado, ¿qué me dice? ¿Es estable o es inestable? Bueno, yo que ya conozco en qué parámetro va a caer, pues puedo considerar, puedo decir, afirmar que teóricamente los elementos que está construido esta vía es estable. Es más que estable, es muy estable. ¿Qué pasaría si yo todos estos datos, cambio estos datos y cambio el calibre del riel a 100 libras? Vamos a suponer que yo lo disminuyo a 100 libras por yarda. Y el durmiente, en lugar de ser de concreto como está construida la vía del Tren Maya, le pongo durmiente de madera. Hice un cálculo que nos va a dar, aplicando la misma fórmula, nos va a dar igual un resultado y vamos a ver qué diferencia hay entre lo que nos da cambiando el durmiente a madera y lo que nos dio ya con durmiente de concreto. Acuérdense que al cambiar los parámetros para que cambie la inestabilidad depende de tres elementos: del riel, del durmiente, que es el peso del durmiente, y de la separación que tiene cada durmiente. En este caso, el durmiente está separado 49.5 centímetros, o sea, 0.49 metros. ¿Por qué menos? Porque el durmiente de concreto tiene más resistencia y puede separarlo un poquito más, ya que el riel tiene un calibre más alto. O sea, prácticamente la flecha que se va a formar es mínima, ¿no? Pero si yo cambio a durmiente de madera, pues el durmiente prácticamente se va a sobrecargar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eliminar la flecha y que la carga sea apropiada con el durmiente? Pues reducir el eje para que haya más área de apoyo. Bueno, si aplicamos la misma la fórmula de inestabilidad, veremos que el 100 siempre se mantiene constante. Multiplicamos dos veces el peso del riel de 100 libras, que es 50.35 por 2, y lo dividimos entre dos veces el peso del riel más el peso del durmiente sobre la distancia de separación, y todo eso va a ir al cuadrado. Desarrollando la fórmula, tenemos que la constante se mantiene, 50.32 por 2 nos da 10.70, se divide entre el mismo peso del riel, 170, más la separación, el peso del durmiente más la separación, y esto nos viene dando 100.70, que es el peso del riel, y la suma de 100.70, el peso del riel, más lo dividido aquí, que nos da 183.60, todo eso lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué esperamos? Pues una vez que ya tenemos esta suma de 100.70 más 183, nos da 184.373. En este momento ya puedo hacer la división y después en este momento ya puedo elevar al cuadrado este. No puedo hacer todavía la división hasta que no deje esta cifra sola. 100.70 se mantiene, 284.373 se eleva al cuadrado y nos da una cantidad de 80.868. Ahora sí puedo aplicar la división. La constante 100 entre 100.70 y 80.8668 me va a dar 0.001248. Si lo multiplico por 100, se corre el punto y me da 0.124. ¿Qué significa esta cantidad con respecto al durmiente, al cálculo anterior con durmiente de concreto y riel de 115 libras? Pues si hago una comparativa, significa que la vía construida con durmiente de concreto, riel de 115 libras y la separación entre eje y eje de 58 centímetros es 3 veces más estable que si yo lo hubiera construido con un riel de 100 libras, con durmiente de madera y con esta separación.
O sea, ahí ya tenemos una gran diferencia en inestabilidad. Y esto nos llega a entender haciendo otros juegos de cálculo que ustedes lo pueden hacer. Póngale, hagan un cálculo con 112 libras, a ver cuánto les da, y así pueden ir jugando para que les vaya dando diferentes resultados. El siguiente caso que les quiero que vean es cómo se hace un cálculo del grado de curva, o sea, cómo pueden ustedes conocer el grado de una curva ya construida. Si ustedes están en el campo y les piden que den la información de esta curva ya construida, sobre todo el grado de curva, su radio y su longitud de curva, para poder después calcular el ángulo delta, ¿qué es lo que hacemos? Pues hay un truco muy interesante, de hecho viene en el reglamento de los ferrocarriles. Ustedes localizan, esta es una tangente, aquí inicia el PC, que es principio de curva, aquí viene toda la curva, termina la curva y empieza el PT, que es el principio de tangente. Si esta curva es una curva simple, significa que si yo, que su grado es igual. Si yo agarro una cuerda de 9.58 metros, pongo la cuerda en el filete del hongo y busco el otro punto donde llegue exactamente los 9.58, como en este caso, miren, esta es la curva, esta es la recta de entrada y esta es la recta de salida. Si yo pongo esta cuerda aquí y lo marco, entonces buscando la mitad de 9.58, que viene siendo 4.79 metros, yo a la mitad voy a medir qué flecha, pues qué distancia hay entre el centro de esta cuerda al filete de lo que es el hongo del riel, como podemos ver aquí en detalle. Aquí tenemos la curva, aquí tenemos la mitad de 9.58, aquí está la otra mitad, y supongamos que se forma una flecha de 6.52 centímetros. Eso lo miden con el flexómetro lo más exacto posible. Eso significa que esta cantidad es lo igual a 6.52 grados. 6.52 grados, o sea, todo es en grado. Por lo tanto, esta cuerda mide 6 grados, .52 lo multiplico por 60 para saber cuántos minutos me da, y me da 31 minutos, 00 segundos. El grado de esta curva es 6 grados 31 minutos. Ahora, si ustedes quieren ya sacar la longitud de la curva, ya teniendo el grado, miren el riel exterior, miren el riel interior, la longitud, poniendo la cinta siempre ya sea en el filo del hongo, y la suma de las dos longitudes dividido entre 2 les va a dar la longitud de la curva. Más adelante veremos lo que es una curva compuesta y lo que es una curva espiral. Bueno, les invito a ver el saldo de un video que tomé el día que vino el presidente, y nada más hablo sobre el avance en la ciudad de Mérida, de aquí de la estación. Y otro detalle más, ustedes quieren saber exactamente qué grado de curva va a tener con exactitud, hagan muchas veces estas medidas y les va a variar 1 o 2 milímetros dependiendo del cuidado que le pongan. Si hacen 5 medidas de 9.58 y sacan las 5 flechas, sumen todas las 5 flechas, la dividen entre 5 y les va a dar una medida más exacta. Hasta la vista, y nos vemos más adelante con el otro video que va a tratar ya sobre curva compuesta, que les digo, y curva espiral, y también cómo calcular la flecha de estas curvas, porque una curva simple, de repente si tú sacas 9.58 entre las dos curvas, no te va a dar el grado de la curva, te va a confundir. Cada grado de curva tiene su grado, no puedes agarrar una flecha con dos curvas interpuestas.
Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por tu atención. Me encuentro aquí sobre el puente de la carretera Mérida-Cancún, enfrente de lo que va a ser la estación de Tella, aquí en Mérida, estación Mérida-Tella. Estamos viendo que el avance que ya se tiene al día hoy, 1 de septiembre, es que ya se construyó totalmente el ladero del lado izquierdo, donde va a ser un paradero, y el lado derecho, como podrán ver, todavía le falta balasto y un tramo de vía para armar vía todavía. Al fondo se ven otras instalaciones que van a formar parte de la estación, y aquí se ve de este lado el área de las oficinas de los contratistas. Todavía, por lo que se puede observar, en el otro paradero, el otro andador que va a estar del lado izquierdo, todavía se tiene el material en distribución de lo que va a ser otro tramo de vía, que me imagino debe de salir aquí antes de estas postes que van a ver catenarias. Tiene que estar hecho el trazo, ya que ya están puestos los postes estos. Este es el puente ahorita que ya está construido, pero que todavía debe de tener un avance aproximado del 92%. Ya se puede, ya hay tráfico ahorita sobre él, a pesar de que faltan todavía algunos colados secundarios que ya no pintan como para la estructura que ya está soportando peso. Voy a ver si puedo pasar del otro lado para poder filmar el otro lado, el avance, cómo se encuentra. En este lado ya podemos observar que hay un tramo de vía que es el que va a seguir para la ciudad de Izamal, que es el que ya está aquí, a partir bajo el puente, ya está terminado en esta área. Y en el otro, pues le falta todavía balastado, y aquí hay un pequeño tramo que tienen que todavía ponerle riel o armarlo. Esta es una panorámica general de lo que es el paso de Mérida-Tella hacia Izamal. Aquí podemos ver que ya los postes de las catenarias también ya están tendidas, y se está haciendo trabajos todavía de lo que es el tendido del cableado eléctrico. La obra civil sigue sobre este mismo puente. Corte.